¿Qué es el gráfico de una función? Bueno, para responder a la pregunta esta, de si el gráfico de una función pasa por un punto o no, no hay que saber representar la función. De todas formas, nosotros lo vamos a hacer, para que sepáis qué es eso de la gráfica de una función. Aunque después es mucho más sencillo, sin la necesidad de hacer la gráfica de la función. Vamos a ver, las funciones se pueden dibujar. ¿Cómo se dibujan las funciones? Pues de forma similar a como dibujábamos las rectas. Si os acordáis, en el tema de las rectas, yo tenía, por ejemplo, la recta y igual a 3x más 7. Y yo esta recta podía pintarla. ¿Cómo se pintaba esta recta? Pues para pintar esta recta, yo cogía un sistema de eje cartesiano, pintaba aquí una rayita para indicar las unidades, hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda y a la derecha. Y entonces decía, bueno, para representar una recta, yo lo que tengo que hacer es simplemente coger dos puntos de esa recta. Bien, ahora llega el problema de saber cuándo un punto está o no en una recta. ¿Os acordáis? Lo hemos hecho ya decenas de veces por lo menos. ¿Cuánto tiene que valer la ordenada de un punto de abscisa 1 para que esté en esa recta? Repito la pregunta. ¿Cuánto tiene que valer el valor que yo ponga aquí, que es la ordenada de ese punto, para que ese punto esté sobre la recta? Sí, sustituyendo, sí. Es decir, estoy pidiendo cuánto vale la y cuando la x vale 1. ¿Y cuánto vale la y cuando la x vale 1? Pues 3 por 1 más 7. O lo que es lo mismo, 10. Bueno, y si además del 1, 10, que sería un número que estaría por aquí arriba, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, por aquí. Ese sería el punto 1, 10. Venga, decidme otro punto. Ahora ya no os digo la abscisa. 2, 13. El 2, 13. Este va a estar muy lejos, dime un número más bajito. O sea, un punto más bajito. El 0, 7. O el menos 1, 4, ¿no? Que estaría pues por aquí. Bueno, más o menos se ve la recta, ¿no? La recta sería pues esta. ¿Cómo se ha hallado esa recta? Pues esa recta se ha hallado poniendo puntos por los que pasa la recta. Para la gráfica de una función se puede hacer exactamente igual, pero en vez de representar en los ejes cartesianos x e y, lo que hacemos es representamos x y f de x. Es decir, yo tengo f de x igual a x cuadrado más x más 1. Y ahora voy a hallar algunos puntos de la función f de x. Es decir, voy a darle valores a la f. ¿Qué valores se le dan? Pues normalmente se le dan los valores que tengan alrededor del 0. Es decir, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Esos 5 valores, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuánto vale f de 2? 2 al cuadrado, 4, más 2, 6, más 1, 7. ¿Cuánto vale f de 1? 1 al cuadrado 1, más otro y más otro. 1, 0 más 0 más 1. Esto es menos 1 al cuadrado, más menos 1 y más 1. Menos 1 al cuadrado da 1. 1 menos 1, 0. Y más 1, 1. Y finalmente f de menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. 4 menos 2, 2. Más 1, 3. Ya he hallado la función para esos 5 valores que os he dicho. ¿Cómo se dibujaría la gráfica de la función? Pondría el eje, en este caso de f de x, y en este caso x. Entonces pintaría. ¿Qué primer punto pinto? Pues cuando la x vale 2, que está por aquí, f de x vale 7. Luego tiro para arriba 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y sale aproximadamente este punto de aquí. Siguiente punto, pues cuando la x vale 1, la f de x vale 3. Es decir, cuando esto vale 1, el punto 3. Aquí. Siguiente, cuando la x vale 0, la f vale 1. Luego sería el punto 0, 1. Este de aquí. Siguiente punto, menos 1. Cuando la x vale menos 1, la f vale 1. Luego para el menos 1 vale 1, que estaría aproximadamente por aquí. Y finalmente para el menos 2 vale 3, que sería menos 2 por aquí y 3 por aquí, aproximadamente este de aquí. Claro, ya no me sale una recta, porque la función x cuadrado más x más 1 no es una recta, porque tiene un x al cuadrado. Entonces es una función un poquito distinta. Realmente las funciones que son x al cuadrado, no hace falta que lo sepáis, pero yo lo voy a decir, son parábolas. Es decir, esta función realmente
es aproximadamente esta de aquí, ¿vale? Entonces, insisto que esto no había que hacerlo para resolver el problema, ¿eh? Entonces, simplemente para que sepáis qué es la gráfica de una función. Entonces, ¿cuándo se dice que una función o que la gráfica de una función pasa por un punto? Pues cuando yo sustituyo la x en la función y me devuelve la ordenada del punto. Es decir, me cojo el primer punto, el 2, 5, y digo, ¿pasa f de x por 2, 5? La respuesta es sí, si se cumple que f de 2 sea igual a 5. Y la pregunta ¿es f de 2 igual a 5? No, f de 2 vale 7, lo hemos hallado hace un ratito. Luego el punto por el que pasa esta función es el punto 2, 7. Este no es. Es exactamente el mismo problema del punto por una recta. De nuevo, una recta pasa por un punto, pues una recta pasa por un punto, si al sustituir la x en la recta, la y me da la ordenada del punto. ¿Sí? Pues las funciones pasan exactamente igual. Una gráfica de una función pasa por un punto si al sustituir la abscisa del punto en la función, la ordenada me da el valor correspondiente a f de x. Este es parecido, pero ¿qué pero tiene este problema? Que tiene un no. Un no. Pregunta negativa. Eso significa que la que parezca que sea, esa no es. X al cubo menos 2x más 1 no pasa por... Para saber si pasa o no por estos puntos, tendría que averiguar cuánto vale f de 2. F de menos 1 o f de menos 2. Si f de 2 da 5, pasaría, luego no es. F de menos 1 es igual a 2. Pues, sí, pasaría, luego no. ¿Vale? Y así sucesivamente. Vamos allá. ¿Cuánto vale f de 2? 2 al cubo. Menos 2 por 2, más 1. 8 menos 4, 4. Más 1, 5. Luego ya sabemos que esta no es. Pasa por el punto 2, 5, luego no es. Un poquito más complicado, el menos 1. Menos 1 al cubo. Menos 2 por menos 1. Y eso más 1. ¿Cuánto da menos 1 al cubo? Y ahora, para hacer menos 1 al cubo, tenemos que hacer menos 1 por menos 1 y por menos 1. 3 veces. Las dos primeras ya lo hemos hecho, que es 1. Y eso lo multiplicamos por menos 1. Me va a dar menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1. ¿Por qué? Porque las potencias impares dan negativo. Porque claro, menos por menos más, por menos menos, de nuevo por menos más, y así sucesivamente. Las potencias pares van siendo positivas, las potencias impares van siendo negativas. Luego menos 1 al cubo es menos 1. Luego aquí tengo menos 1. Menos 2 por menos 1 es 2. Y más 1. Total, 2. F de menos 1 nos da 2. Luego esto tampoco es, tiene que ser la C. ¿Cuánto vale f de menos 2? Sí, porque el primer número es la x. Esto da menos 2 al cubo. Menos 2 por menos 2 y más 1. Menos 2 al cubo es menos 8. Más 4 y más 1. Menos 3. Da menos 3. Y aquí tenemos un 3. Luego esta función realmente pasa por el punto menos 2, menos 3. Pasa por aquí. Y por aquí no pasa. No pasa. Y como no pasa, esta es la que es. ¿De acuerdo? Fijaros bien que este problema en el examen, de verdad no podéis imaginar la cantidad de equivocaciones que hay. Que la gente sale convencida de que lo tiene bien porque ha hecho f de 2, A5, mira, ya está, la primera, esta es. Que no es eso. Bueno, ¿y cuando un punto está por encima o cuando está por debajo? Volvamos al problema de antes. Aquí. Un punto estará por encima de la gráfica, pues cuando esté por aquí, claro. Todos estos puntos están por encima. Y un punto estará por debajo, pues, lógicamente, por aquí. Por arriba de la gráfica, por debajo de la gráfica. Ahora bien, matemáticamente, ¿cómo se calcula si un número está por arriba o por abajo de la gráfica? Fijaros, los puntos que están en la gráfica cumplen la igualdad. Es decir, f de 0 vale 1. Es este punto. Los puntos de abscisa 0 que están por encima de la gráfica, ¿cuáles son? Repito, los puntos de abscisa 0 que están por encima de la gráfica, ¿cuáles son? Mayores que 1. Es decir, son el 0,2, el 0,3, el 0,4, todos esos números son mayores que 1 y por tanto están por encima de la gráfica.
¿Y cuáles estarán por debajo? Pues los menores que 1. Es decir, que el valor de la función en el punto me dice el límite. Los que estén por arriba, por encima de la gráfica. Los que estén por debajo de ese valor, por debajo de la gráfica. Con otro punto, por ejemplo, con este de aquí, que era el 1. F de 1 vale 3. ¿Qué puntos estarán de abscisa 1 estarán por encima? Pues todos aquellos que tengan ordenada mayor que 1. El 1,4, el 1,5, el 1,6, todos esos números estarán por encima de la gráfica. ¿Cuáles estarán por debajo? Pues por ejemplo el 1,2. ¿Por qué el 1,2 está por debajo? Pues el 1,2 está por debajo porque f de 1 vale 3 y 2 es más pequeño que 3. Entonces, x cuadrado menos 4 y me dan el punto 2, 1. Y me preguntan si está por encima, por debajo o sobre la gráfica. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues yo tengo que calcular cuánto vale f de 2. F de 2 me va a dar la ordenada del punto por el que pasa la gráfica. F de 2 me va a dar el punto por el que pasa. Es decir, en mi caso, ¿cuánto? 0. Si la ordenada que me dan 1 es mayor que 0, que lo es que el punto está por encima. Si el punto tuviera ordenada menor que 0, es que el punto estaría por abajo. Es decir, no hace falta que pinte la función. Yo lo único que sé es que la función pasa por el punto 2, 0. ¿Cuál es el punto 2, 0? Este. La función pasa por aquí. No sé cómo, y tampoco me importa. Puede pasar para así, para acá o horizontal. Me da igual. Sé que pasa por aquí. ¿Y el punto 2, 1 dónde está? Pues el punto 2, 1 está aquí arriba. Si la función pasa por aquí, sea como sea, el punto 2, 1 siempre estará por arriba. ¿Por qué? Porque f de 2 vale 0 y la función pasa por el punto 2, 0. ¿Y si va para abajo? Vaya para donde vaya. Fíjate. ¿Cómo para abajo quieres tú que vaya? Así. El punto 2, 1, ¿cómo está? Por encima. Siempre va a estar por encima. Esté como esté. Si la pones así, también está por encima. Si la pones a acusar, también está por encima. Y aquí sí, también. Siempre estará por encima. ¿Vale? Estará por encima, vuelvo a decirlo. Está por encima porque yo tengo que comparar la ordenada del punto con el resultado de f en el punto. Esos son los valores que yo tengo que comparar. Este 1 con f de 2. Otro ejemplo. Vamos con este. F de x es la raíz cuadrada de x. Y me dan el punto 3, 1,5. ¿Qué es lo que tengo que hallar? Pues f de la abscisa del punto. F de 3. ¿Cuánto vale f de 3? Pues raíz de 3. ¿Cuánto vale la raíz de 3? Pues para esto hace falta calculadora. 1,7. Y pico. El 1,7 es más grande que el 1,5. Luego entonces está por debajo. ¿Vale? El 1,7 lo voy a pintar. Voy a pintar los ejes otra vez. Cuando la x valga 3, 1, 2 y 3, este es el punto 1, este es el punto 2, luego el punto 1 medio estará por aquí. Este es el punto 3, 1 medio. ¿Y la función por dónde pasa? Pues la función pasa por el punto 3, 1,7, que estará por aquí arriba, un poquito por aquí arriba. La función pasa por aquí. Insisto que no sé cómo, me da igual. Pase como pase, la función pasa por este. Este es el punto 3 raíz de 3. Y entonces el punto que me dan está por debajo. Este está por debajo y este está por encima. Fijaros, en general, si tengo un punto x sub 0 y sub 0 y una función f de x, para saber si el punto x sub 0, y sub 0 está en la función por arriba o por abajo, dos puntos. Primero, hallo cuánto vale f de x sub 0, que es sustituir en la función la abscisa del punto que me da. Eso es f de x sub 0. Segundo, comparo f de x sub 0 con y sub 0, con la ordenada.
Al comparar dos valores pueden pasar tres cosas. Primera cosa, que sean iguales. Si son iguales, es decir, si y sub 0 es igual a f de x sub 0, la función pasa por el punto. Que y sub 0 sea más pequeño que f de x sub 0. Que la ordenada del punto esté por debajo de la función. Eso significa que la función pasa por el punto y el punto que me dan está debajo. Entonces, el punto está por debajo. Y finalmente, apartado C, puede suceder que y sub 0 sea mayor que f de x sub 0. Si y sub 0 es mayor que f de x sub 0 es que el punto está por encima de la gráfica de la función. Aplicación práctica de esto, volvemos para atrás. 2, 1. Y la función x cuadrado menos 4. F de x, x cuadrado menos 4. Y el punto el 2 sub. Es decir, el papel de x sub 0 lo hace 2. Y el papel de y sub 0 lo hace 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primer paso, averiguar cuánto vale f de x sub 0. Es decir, en mi caso, cuánto vale f de 2. F de 2 vale 0. Y ahora comparo 0 con 1. Comparo 0 con 1. Primer paso, ¿son iguales? No, 0 y 1 no es lo mismo. Segundo paso, ¿es y sub 0, que en mi caso vale 1, menor que f de x sub 0? ¿Es 1 más pequeño que 0? No. La B tampoco es. La C, ¿es 0 menor que 1? Sí. Luego el punto está por encima de la gráfica, que si miramos es lo que habíamos dicho. Aquí quizás en vez de poner 0 menor que 1 tenía que haberlo puesto al revés para que quede más claro. Sí, porque para seguir el mismo orden que he puesto aquí. He dicho f de 2 igual a 0. Y ahora lo que comparo, según he puesto aquí, para ponerlo exactamente igual que aquí, es y sub 0, que vale 1, con f de x sub 0, que vale 0. Y ahora pregunto, ¿es y sub 0 1 más pequeño que 0? No. Y ahora me voy con la pregunta 3. ¿Es 1 mayor que 0? Por tanto, el punto está por encima de la gráfica. ¿Vale? Y en el caso del otro punto, pues hubiéramos dado bien.